Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Un nuevo tipo de diabetes, diabetes tipo 1.5. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, a raíz de la publicación de mi libro Diabetes sin Problemas, que ya está pronto a publicarse en México, México vamos a estar publicando lo que llaman la versión abreviada de este libro, que es más o menos la mitad de gordito, donde básicamente se hizo un extracto de los factores esenciales que tenía que conocer una persona para poder controlar la diabetes. Y es una edición que es más o menos como la mitad de grueso de esta. Esto, como quiera que sea, es una edición con letra grande, porque los diabéticos, muchos de ellos padecen de la vista y pues tienen que usar lentes y cosas de esas. Así que quisimos hacer una versión muy ilustrada, con imágenes, con letras grandes, para facilitarle la lectura a un diabético o al ser querido que cuida al diabético. Pues entonces, hay un tipo de diabetes que se ha estado hablando en la literatura científica en los últimos 2 años, que es lo que llaman diabetes LADA. LADA, voy un momentito a la pizarra para explicar lo que es la diabetes LADA, ¿okay? Que es diabetes 1.5, ¿okay? Entonces, hablemos de esto, fíjense. La mayoría de la gente sabe que el diabético más común y corriente es el diabético de diabetes tipo 2, que le llaman diabetes de resistencia a la insulina. Es un tipo de diabetes donde la persona, ¿verdad?, todavía tiene un páncreas que funciona, el páncreas está por aquí, y el hígado, por alguna razón, está resistiendo a la insulina que produce el páncreas. Así que la diabetes tipo 2 tiene que ver con la resistencia a la insulina. Mucha gente piensa que el diabético tipo 2 lo ve inyectándose insulina y piensa que es que su cuerpo no produce insulina. Es todo lo contrario. El diabético tipo 2 tiene exceso de insulina. Lo que pasa es que tiene tanta que ya el cuerpo la ignora. O sea que cuando el cuerpo encuentra demasiado de cierta sustancia, empieza a desregularse, tumba los receptores y ya no los recibe. Casi es como si usted tuviera una persona llamándolo todo el tiempo. Llega un momento que usted no va a querer contestar el teléfono. Y así mismo pasa cuando hay exceso de insulina en el cuerpo resiste a la insulina. Así que los diabéticos tipo 2, la mayoría de ellos, que es la gran mayoría, se calcula que más o menos el 95% de los diabéticos, ¿okay? 90-95% de los diabéticos padecen de diabetes tipo 2. Ahora, luego está la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es menos común, se calcula que más o menos puede ser del 5 al 10% de la población, porque aquí realmente es como del 90 al 95%. Diabetes tipo 1 es menos común, es una diabetes que le llaman diabetes juvenil. Ya dejaron de llamarle diabetes juvenil porque es que antes se pensaba que solamente ocurría desde que uno nacía. Pero ya se ha visto que hay personas que no eran diabéticos y de momento a través del proceso se volvieron diabéticos, ¿no? Así que la diabetes tipo 1 es la situación donde ya el cuerpo de esta persona, su páncreas, está empezando a fallar. Al fallar, ya las células betas del páncreas no están produciendo suficiente insulina. Al no producir suficiente insulina es la situación contraria al diabético tipo 2. El tipo 2 tiene exceso de insulina y el tipo 1 tiene falta de insulina. Así que estos son dos tipos de diabetes completamente distintos. Uno, diabético tipo 2, que es exceso de insulina, exceso de glucosa, y el diabético tipo 1 tiene exceso de glucosa, pero tiene falta de insulina. Digamos que al diabético tipo 1 prácticamente se le quemó el páncreas. Las células del páncreas no están produciendo la cantidad de insulina necesaria, por lo tanto los niveles de glucosa se mantienen altos. Ok, ahora, existe un tipo adicional de diabetes y es relativamente nuevo en la literatura. Le llaman diabetes tipo 1.5. Es el tipo 1.5. A este tipo de diabético le llaman también LADA. LADA quiere decir, de las siglas en inglés, Latent Autoimmune Diabetes in Adults. O sea, está hablando de diabetes inmune latente en adultos. Estamos hablando de un tipo de diabetes donde la persona realmente el problema que tiene es que el páncreas ya se quemó. Y como el páncreas ya se quemó completo, termina siendo diabético tipo 1. O sea, muchos de los diabéticos que hoy en día son tipo 1 empezaron como tipo 2. Pero ¿qué pasa? Al no detectársele que ya tenían problemas con el páncreas, siguieron dándole medicamentos como si fueran diabéticos tipo 2 nada más y eventualmente se convirtieron de diabético tipo 2, pasaron
a diabético tipo 1, o sea, porque llegaron a quemar el páncreas. Así que esto es una condición de diabetes que es progresiva, o sea, a la persona primero le detectan tipo 2, diabetes tipo 2, ¿ok? Si no se detecta que esa persona está teniendo problemas ya con el páncreas, hay un péptido, algo que se mide en la sangre, que se llama el péptido C. La molécula de insulina es una molécula que siempre el cuerpo la produce, la estoy poniendo en tamaño grande, la produce en dos partes. Así que si la insulina es así, siempre tiene dos partes. Cuando esa insulina se va a utilizar, una de las partes sale hacia un lado, la otra hacia el otro, y aquí en el centro está este péptido C. Este péptido C se desprende cuando la insulina se divide en sus dos partes, que ahí es que se activa. La ciencia ha encontrado una forma midiendo el péptido C. Cuando se mide el péptido C, que se mide en la sangre, se sabe si el páncreas de esta persona está produciendo insulina o no. Así que este es el nuevo tipo, es diabetes tipo 1.5, que se llama LADA, que quiere decir diabetes autoinmune en adultos. Y es una diabetes que progresa poco a poco, según el páncreas se va afectando. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.